Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este servicio de esta tarde. Damos gracias por todos los que vamos a estar aquí en este momento. Si se pueden poner de pie. Vamos a dar inicio pidiendo al Señor que tome control de todo. Amados, gracias en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que nos ha dado. Gracias por esta tarde que podemos estar aquí para alabar y exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de llegar con bien, Señor. Que tú eres el que tome control de todo, Señor. Cuida a nuestros hermanos que vengan en camino y que tú seas el que nos dé ese deseo de aprender más de ti, Señor. Que tú uses a tu siervo, Señor, que va a traer tu palabra, Señor. Que tú le cuides, Señor, y le guardes. Pedimos que tú nos perdones por cualquier falta que hayamos hecho el día de hoy, Señor. Si pensamos cosas malas, Señor, si ofendimos a alguien, Señor, que tú seas el que nos perdone. Guárdanos en lo que resta de este día. Y gracias por todo el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar este himno para la honra y gloria de Dios. Hermanos, si vamos a sentar, vamos a hacer tiempo a la meditación de esta tarde. Vamos a abrir todos nuestra Biblia en el Salmo número 37. Y buenas tardes a todos. Salmo número 37, por favor.
Salmo 37. Vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 28. Salmo 37, verso 21 al verso 21 al 28. El título el título del tema para esta tarde es Características de los que heredan la tierra. Así les puse yo, tal vez nos ayude de algo. Características de los que heredan la tierra, o también le puede poner, si te gusta, los benditos heredarán la tierra, y es que de eso habla los versos que vamos a leer. El Salmo 37 es un poco largo, ¿ok? Tiene 40 versículos, y dentro de esos 40 versos, a veces cuesta trabajo pues estudiarlos y hacer una división, pero vamos a leer estos versos y ahorita les explico a ver qué podemos extraer como enseñanza para nosotros. Vamos a leer entonces del verso 21 al verso 28. ¿Lo tenemos? Recuerden que la semana pasada lo comenzamos y lo que miramos por primera vez es de que David nos dice que hay motivos o hay tiempos en los cuales aún los creyentes pueden sentir envidia de los que no temen a Dios, pero que prosperan. Y David nos dice que los que confían en Dios no deben enojarse por esta razón. Vamos a leer el verso 21, dice así: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra. Leamos otra vez ese verso 22, y ahí la palabra los benditos significa los que han sido bendecidos. Y los que han sido bendecidos, pues son aquellos que tienen la promesa de vida eterna en primer lugar, ¿no? Los benditos. Dice verso 22, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. ¿Quiénes son en este caso los malditos de él? Son aquellos que escucharon o saben que Dios existe, que hay una salvación, pero que decidieron rechazarla voluntariamente. A estos se les conoce como inicuos, perversos, malditos de él. Dice, serán destruidos. Recuerden que este es el fin de todos ellos. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Hasta ahí nada más para hacer esta división. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias porque pudimos reunirnos esta tarde. Padre, te pedimos que uses tu palabra en nuestros corazones para que por ella nosotros seamos edificados, para que por ella nuestro carácter sea moldeado de tal manera que nos parezcamos más a nuestro Salvador Jesucristo. Y Padre, reconocemos que sin Cristo nada podemos hacer. Es por eso que te suplicamos que nos ayudes y damos las gracias por todos tus beneficios en el nombre de Jesucristo. Amén. Como el Salmo 37 es muy amplio, para entenderlo un poco mejor, el Salmo comenzó hablando de que hay hombres que no temen a Dios,
¿ok? Que no andan en el temor de Dios y aún así prosperan. Eso es cierto, ¿no? Y en el tiempo de David, como en nuestro tiempo, pues hay hombres o habemos hombres que no somos mejores que los otros hombres, aclaro, ¿ok? Por Cristo es que hay una diferencia entre nosotros y ellos, los que decimos que tenemos temor de Dios. Ahora, nosotros que intentamos hacer la voluntad de Dios con ayuda de Cristo, dice David que como en su tiempo, también pudiera llegar a nuestro corazón ese malestar, ¿no? De mirar cómo otros sin temor de Dios prosperan aquí en la tierra y parece que todo les va bien. Y pudiéramos sentir envidia. Ahora, ¿esto es cierto? Sí, puede pasar. Ahora, David lo que enseña en el Salmo 37 es de que nosotros no debemos impacientarnos por lo que vemos. No debemos enojarnos por la prosperidad de ellos. Y David lo que está enseñando también es que hay una diferencia entre los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Y de entrada, si usted se dio cuenta, a los que andan sin temor de Dios, aunque prosperen, aunque les vaya bien, aunque ellos piensen que están mucho mejor que nosotros y que su final va a ser perfecto, aunque ellos piensen eso, David nos acaba de decir que hay un final diferente para ambas personas, ¿cierto? Dice que los que andan en el temor de Dios, aunque no tuvieran nada, son llamados benditos de entrada. Y aquellos que pudieran tener todo sobre esta tierra, pero porque rechazaron a Dios, Él les llama, es una palabra fuerte, ¿ok? Les llama malditos. Y si usted lee, por ejemplo, para ver la diferencia, si usted lee conmigo San Juan capítulo 3, en el verso 18, mira ahí se ve la diferencia bien clara, ¿ok? San Juan capítulo 3, vamos a leer desde el 16, ¿qué le parece? Para que notemos por qué hay una diferencia entre estos dos tipos de hombres, los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Bueno, dice en Juan capítulo 3, ¿sí llegó? Si usted lee el verso 16, un verso muy conocido, dice así, aún sin leer lo podemos citar, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De entrada, lo que el apóstol Juan escribe es de que el amor de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios está dispuesta para toda la humanidad. ¿Y por qué? Y porque todos somos pecadores y porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Fue necesario que alguien más tomara nuestra muerte en nuestro lugar, que alguien nos rescatara, ¿ok? Pero lo que Juan va a escribir enseguida es que no todos atendieron a este mensaje de salvación. Dice el verso 18, ¿lo tiene? Dice así: el que en Él cree, o sea, no es condenado. Estos son los benditos. ¿Quiénes son los benditos? Los que han creído al mensaje de salvación. ¿Cuál es ese mensaje de salvación? Primera carta a los Corintios capítulo 15, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿no? O como dijo Pablo a los romanos en Romanos capítulo 13, en el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Bueno, hay quienes creyeron este anuncio, ¿no? Y vinieron a Cristo en genuino arrepentimiento, poniendo toda la confianza y nuestra alma en Cristo para que Él nos perdonara y nos diera vida eterna. Estos son los benditos. Si se dan cuenta, para salvarnos no hicimos nada. De ahí para adelante, Jesucristo se ha convertido en Señor de nuestra vida. Cuando permitimos que Él gobierne nuestra vida, pues hacemos buenas obras, ¿no?
no para ser salvos, sino como consecuencia de la nueva vida en Cristo. Pero cuando nosotros nos alejamos de Cristo, comenzamos a hacer lo mismo que hacen los hombres allá afuera. Así es que todo lo que hacemos es por Cristo. Así es que no hay nada de qué jactarse. Pero sí hay una diferencia, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay con aquellos que no atendieron al mensaje de salvación? Bueno, lo dice ahí mismo en el verso 18. El que él cree no es condenado. Pero el que no cree, o sea, que sabe que existe Dios, pero ellos dijeron, no me interesa, no es para mí. Dice, ya ha sido condenado. ¿Y por qué razón? Dice, porque no ha creído, o sea, no ha tenido fe en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Dice, y que la luz vino al mundo, y Juan en el capítulo 1 habla sobre la luz que vino al mundo, y esta es Cristo, ¿no? La luz que alumbra a todo hombre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas, dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es que esa es la única diferencia, ¿no? Así es que de entrada, ¿por qué vamos a envidiar a aquellas personas que pudieran tener todo en esta vida, pero no tienen al Señor ni salvación? ¿Vale la pena envidiarles? A ellos se les llama malditos, ¿no? A usted se les llama benditos, aunque sea el más pobre sobre la tierra. Si Jesucristo es su Salvador, usted es un bendito de Dios. ¿Quiere seguir envidiando a los que no tienen a Dios, pero tienen todas las riquezas de este mundo? No vale la pena, ¿cierto? Y el carácter de ellos es diferente al carácter nuestro, o lo voy a decir de esta manera. Nuestro carácter, dice David, lo voy a explicar, debería ser diferente al carácter de ellos, porque nosotros estamos en Cristo. Así es que de aquí en adelante David nos va a decir que nosotros somos benditos, pero que nuestras obras deberían evidenciarnos si esto es así. Y ahí vamos a aprender, ¿ok? Porque si nuestras obras no están evidenciando que andamos en el temor de Dios, necesitamos hacer algo al respecto. ¿Qué cosa? Pues venir a Cristo, ¿no? En arrepentimiento, para que Él nos ayude a andar en su voluntad, ya que nos ha salvado. Porque sin Él no podemos hacer nada, ¿ok? Es que habemos cristianos que somos benditos de Dios, pero que luego nuestras obras parecen de los otros, ¿no? No quiero repetir mucha la palabra, pero pasa. Sí pasa, pero la razón es que nos alejamos del Señor, y esto no debería ser así. Nosotros deberíamos vivir siempre en un agradecimiento constante. Vamos a leer estos versos entonces, donde David dice el carácter de los benditos y el carácter de los que no son benditos, más bien dice que son malditos, ¿no? Y ahí estamos usted y yo entre los benditos, ¿ok? Ahora, todo lo que David va a decir es de que tenemos ese carácter no para que Dios nos bendiga. No, Dios ya nos ha bendecido, ¿ok? No, porque nos ha bendecido, debemos tener ese carácter. Es decir, que es incorrecto cuando usted escucha, para que usted tenga las bendiciones de Dios, tiene que portarse bien. No, en realidad entonces no tendríamos ninguna bendición, ¿ok? ¿Sabe por qué? Porque no podemos portarnos bien. ¿Sí o no? Si que Dios me ayudara, si que Dios me ayudara, dependiera de mis buenas obras, pues Dios nunca me ayudaría, ¿ok? Pero como Dios siempre me ayuda, Dios espera que yo en ese agradecimiento, en esa gratitud, en ese poder, yo tenga buenas obras, ¿ok? Las buenas obras, ninguno vamos a convencer a Dios con buenas obras, ¿ok? Él en su misericordia, en su amor y en su poder nos permite andar en buenas obras. ¿Estamos claros con eso? Entonces comenzamos en el verso 21, dice así. Dice David, dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra. Ok, en primer lugar,
empezamos entendiendo que David llama benditos a los que andan en el temor de Dios, ¿ok? Benditos a los que confían en Dios, benditos a los que tienen la salvación. Ahora, ¿eso es agradable saberlo? Sí, ¿es agradable que somos llamados benditos? Sí, qué bonito es saber que tenemos las bendiciones de Dios, ¿no? En ese sentido somos benditos, pero luego olvidamos algo, que al llamarnos benditos y tener las bendiciones de Dios, también hay que considerar que la bendición viene o incluye algo más que se llama señorío de Cristo. No se puede ser bendito de Dios y no tener el señorío de Cristo. ¿No se me entiende? A veces separamos esto, ¿no? Sí, yo quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero que Cristo gobierne sobre mi vida. Eso no puede ser, ¿ok? No se puede separar esto. Si somos benditos de Dios, también somos siervos de Cristo. Y si es así, entonces vamos a ser diferentes a los que no temen a Dios. Pero si no es así, no se va a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque dice David ahí que los que son benditos de Dios, en el verso 21, ¿qué hacen? Dice que el que no es bendito de Dios, o sea, que es el impío, él no tiene misericordia. O sea, el impío es reconocido por no tener misericordia, ¿ok? Dice así, él toma prestado y no paga, ¿no? Mas el justo, o sea, aquí el justo es un bendito de Dios, tiene misericordia y da. Ahora, esto debería ser así, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, se espera que como tenemos la bendición de Dios, nosotros no envidiamos al que prospera, pero es inconverso, pero tampoco deberíamos ser como él, ¿ok? Él recibe, pero no da, ¿sí me entiendes? Él, tanto como nosotros, recibe todo de Dios. La diferencia es de que él dice que no da, dice, él toma prestado y no paga. Pero el justo debe ser diferente, el justo debe ser misericordioso. Y la misericordia aquí se ve en recibir y dar. Nosotros sí deberíamos ser misericordiosos y debería mostrarse en que damos. ¿Y por qué podemos dar? Porque recibimos. Nadie puede dar sin recibir, ¿cierto? Si usted me dice, hermano, es que yo no puedo dar. ¿Y por qué? Porque no he recibido. Bueno, tendría razón, ¿verdad? Pero Dios nunca nos pide que demos si antes no recibimos. Jamás pasa esto, ¿ok? A veces nos quejamos que el Señor nos pide de la economía, ¿no? Diezmos, ofrendas. Pero si lo analizas, el Señor nunca te pide algo que no has recibido. Jamás. ¿Sí? De lo recibido de tu mano, dijo David, te damos. Así de sencillo. Sea lo que sea. Si es tiempo, nadie da tiempo a Dios a menos que haya recibido de Dios tiempo. Nadie da esfuerzo a Dios o fuerza física si es que Dios no te la dio primero. Ahora, se espera que el creyente en Cristo, los benditos, sí seamos misericordiosos en este sentido, ¿ok? ¿Por qué? Porque los que no temen a Dios no lo van a hacer. ¿Usted cuándo ha visto que ellos lo hagan, que ellos apoyen, en este caso, la predicación de la palabra, la obra misionera? No, sí, ayudar como se debe hacerlo, no lo van a hacer, ¿ok? Pero ser misericordioso no solamente consiste en dar cosas económicas como dinero, ofrendas o hacer ayuda de caridad, no solamente eso. Ser misericordioso también tiene que ver con dar otras cosas, como, ¿qué les parece el perdón? ¿Qué les parece? ¿Es fácil dar perdón? No, el que no teme a Dios, más bien cuando le hacen un daño, él quiere vengarse, ¿cierto? Y nosotros también queremos hacerlo, ¿cierto? No nos hagáis, también queremos vengarnos. ¿Quién no quiere vengarse cuando le hacen un mal? Mire, como ustedes saben que no se pueden vengar, buscamos vengarnos de tal manera que no se note que es una venganza, pero hay una venganza, ¿ok? ¿Y saben cuál es la forma que a mí me llama la atención? Que queremos vengarnos y pensamos, no se van a dar cuenta de mi venganza, ¿no? Y nosotros le llamamos la ley del, sí sabemos, ¿verdad? La ley del hielo, ¿ok? Para que sepa que estoy en enemistad con él, no le voy a hablar. Y todos se dan cuenta, ¿no? ¿Sí me entiende? ¿Un creyente debe ser así? No,
No, somos los benditos de Dios, tenemos sus promesas y Cristo es nuestro Señor y Cristo está en contra de la venganza, ¿ok? Él nos enseña a que la venganza, si Él ha de hacer algo, ha de ser Él, pero nosotros no. Debemos perdonar toda ofensa, ¿ok? ¿Sí estamos? Los que no temen a Dios sí hacen eso y por eso no les envidiamos nada. Los que no temen a Dios no hacemos eso, o más bien no deberíamos hacerlo. Y usted me dice, hermano, pero yo conozco a un hermano en la fe que sí lo hace. ¿Por qué lo hace? Está fácil, ¿por qué? Porque nos alejamos de las bendiciones de Dios, ¿cierto? Nos quitamos de su señorío y sin Él, pues permitimos que toda amargura venga a nuestro corazón y por eso no podemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago si estoy en una situación de ira y de falta de perdón y de que no soy misericordioso con nada y no me gusta ver a nadie ni a la iglesia? Pues necesitamos sentirnos mal en primer lugar y después venir a Cristo que nos perdone, ¿no? Y ponernos bajo su señorío, no hay otra. Ese es el carácter de los benditos de Dios. ¿Estamos? Y ahora, como yo soy eso, más bien yo soy eso, y esta es la evidencia, ¿no? Y Dios dice, porque los benditos de Él heredarán la tierra. No significa que tú vas a ser heredero cuando hagas esto, no, tú ya eres heredero, ¿ok? En este caso los judíos tenían una tierra, nosotros tenemos una herencia espiritual. O sea que yo no me porto bien o yo no perdono para ver si Dios me hace heredero. No, yo ya soy heredero, ¿ok? Más bien Dios espera que como heredero me comporte a la altura de sus benditos, ¿no? ¿Y por qué? Y porque yo no quiero ser como los malditos, ¿no? ¿Y cuál es el fin de ellos? Bueno, mientras yo voy a tener una herencia, dice el verso 22, y los malditos de él serán destruidos, serán cortados, quiere decir esa frase, ¿no? Ese es el final de ellos. ¿Sí ven la diferencia? Tiene que notarse esa diferencia. Dice el verso 23, ¿qué más hacen los benditos como evidencia de que son benditos? Bueno, dice el verso 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino, dice. Ahí el verso 23. Sí, los benditos de Dios, hermanos, nosotros andamos en los caminos de Dios. O sea, Dios es el que ordena nuestros pasos. Este texto del verso 23 se oye bonito, pero en realidad está bien feo, para nosotros. Significa así. Sin la ayuda de Dios, nuestros pasos están bien torcidos. Así de sencillo. Dice que es Dios el que ordena nuestros pasos, ¿ok? Es Dios. Nosotros por sí solos no tenemos la capacidad de que nuestros caminos sean rectos. No existe tal cosa. Es en Cristo. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Así es que una vez más, nosotros sí debemos andar en caminos correctos, pero no lo vamos a poder hacer si no estamos bajo la bendición de Dios y bajo su señorío también, ¿ok? Ok, como consecuencia de permitir que Dios ordene nuestros pasos, es que disfrutamos de sus bendiciones, ¿ok? Pero repito, eso es por misericordia de Dios, ¿ok? Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Que aunque nosotros nos enneciemos simplemente por ser benditos de Dios y caemos, Dios nos deja caídos más bien en el tiempo en que somos necios, ¿no? Pero en realidad Dios nunca nos deja para siempre. Esa es la gran misericordia de Dios. Que tenemos que reconocer que nosotros sí caemos, porque nuestros pasos los queremos torcer, ¿verdad? Pero Dios dice que no debiera ser así, porque Él es nuestro Señor, nosotros somos sus benditos y Él siempre nos levanta. Dice ahí el verso 24, ¿por qué yo debo permitir que Dios enderece mis caminos? Porque es el que siempre me levanta, siempre me está levantando. Dice así el verso 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano, ¿no? 7 veces cae el justo, ¿sí? ¿Y quién nos levanta? El Señor. Así es que el carácter de los benditos debe ser ese, que Dios dirija nuestros pasos. ¿Por qué? Porque Él es el que siempre nos está levantando.
Cuando llegamos, bueno, en el verso 24 aún podemos añadir esto. No importa cuán fuerte sea un cristiano, no importa cuán espiritual sea un cristiano, podemos caer, ¿ok? O sea, usted ha conocido cristianos en la fe, y sin ser prejuicioso, hemos conocido hermanos en la fe que han sido maestros, ¿cierto o no? Que nos han predicado, que han ido por delante nuestro, y de repente, hasta abajo. Sí podemos caer. Pero ¿saben? Les voy a decir una cosa. Si esas personas son verdaderos cristianos, verdaderos benditos de Dios, Dios los va a levantar otra vez. ¿Sí me entiende? Por esa razón debemos nosotros permitir que sea Dios el que ordene nuestros pasos. Esa sigue siendo la misericordia, esa sigue siendo la diferencia entre nosotros y los que no temen a Dios. Los que no temen a Dios, cuando caen y no hay quien les levante, ¿cierto? Casos bien sencillos. Ahí está el caso de David y Saúl, por ejemplo. David pecó gravemente y estuvo hasta el fondo del pozo y el Señor le levantó. Creo que ni Saúl pecó tan fuerte, ¿no? No físicamente, cuando menos, pero no tuvo quien le levantara y fue muerto. Pedro y Judas. Judas pecó, vendió al Señor y no tuvo fe, pero cuando cayó no hubo quien le levantara. ¿Por qué? Porque él no acudió al que le podía levantar. Pero Pedro sí tuvo quien le levantara, ¿no? Porque él era un bendito de Dios, ¿no? Así es que, ¿por qué yo debo permitir que Dios dirija mis pasos y por qué Él me sostiene? Porque Él es fuerte, yo no soy fuerte. ¿Se acuerdan la semana pasada? El único que tiene fuerza, que no se cansa, ni se agota, ni desmaya, es Dios, ¿ok? Nosotros, no importa qué tan fuerte nos creamos, no nos cansamos. En el verso 25, David nos cuenta un testimonio, ¿ok? Tal vez sea de su propia vida o tal vez sea de las cosas que él miró. Pero yo creo que los dos casos son reales. David nos va a comentar que él ha observado cómo los que son misericordiosos siempre, David ha observado que la misericordia más bien es una evidencia de los que son benditos de Dios y que Dios nunca les ha dejado. O sea, esta es la diferencia. Los que confían en Dios, aunque son débiles, caen, Dios los levanta. Los que confían en Dios, aunque somos torpes, Dios endereza nuestros pasos. Los que confían en Dios, aunque somos a veces no queremos perdonar, Dios nos ayuda a perdonar. Los que confían en Dios, yo lo voy a poner así, aunque bendigue pan, Dios lo va a ayudar. Mire, este texto que voy a leer ha sido un poco mal interpretado a veces, ¿no? Dice así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Leamos el siguiente: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Aquí parece que hay dos historias juntas o dos experiencias. Dice David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo que David está diciendo es de que los que son benditos de Dios, o sea, usted y yo que hemos confiado en Él, como consecuencia de ser de Dios, en todo tiempo tenemos que mostrar misericordia en primer lugar, pero que por ser benditos de Dios, aún nuestras descendencias pueden ser para bendición. Pero aquí hay una aclaración. Cuando dice que su descendencia, no he visto su descendencia que bendigue pan, no necesariamente, ¿ok? O sea, no piense así de que, yo ya soy salvo y nunca me voy a ver en la necesidad de pedir, porque pudiera ser que no pase esto, ¿ok? Ahora, el mismo David, hubo casos en los que David tuvo que mendigar pan. ¿Ustedes qué opinan? Lo interesante es que sí, pero él dice que no. Bueno, a pensar, ¿no? David me dice que un justo, alguien que confía en Dios, nunca mendiga pan, pero él lo hizo. ¿Cómo se explica eso? Bueno, hay que entender esto, ¿ok? Recuerden que Dios es soberano, ¿ok? Y David está haciendo una observación. Él no está diciendo que esto es así. Lo que David está diciendo es de que él ha visto
que Dios nunca ha desamparado a los justos. Y lo que se puede entender aquí es de que muchas veces si alguien se ve en la necesidad de pedir pan, pues es porque Dios te permitió caer en esa posición, en esa situación. Y si lo permitió debe ser por algo bueno, ¿no? ¿Sí, no? Tal vez Dios quiere enseñarte algo. A lo mejor necesitas saber lo que es sentir hambre para tu beneficio. Lo que ahí sabemos es lo que dijo Pablo a los romanos, ¿no? En el capítulo 8, que todas las cosas nos ayudan a bien. Hermanos, hay veces que necesitamos recordar lo que es sentir hambre para confiar en Dios. Yo diría que sí. Mira, hay ocasiones en las cuales Dios provee tanto que terminamos menospreciando su providencia, ¿no? Y tiramos lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y lo malgastamos. O sea, hay tanto a veces en el hogar que lo menospreciamos, ¿no? Yo creo que en ese momento, si alguien está en una condición así, yo creo que bien mereceríamos que Dios nos quitara la provisión para que emprendamos a ser buenos administradores, porque luego lo tenemos y ni siquiera lo compartimos. O sea, en vez de compartirlo, lo tiramos, ¿no? Tal vez sean los casos en los cuales Dios sí ha permitido que los que confían en Él tengan necesidad. David fue el caso, ¿no? Cuando iba huyendo de Saúl, ¿se acuerdan? Cuando Jonatán le dijo: hey David, ya mi padre sí te va a matar, si es que mejor no te quedes. Dice que él llegó al sacerdote Ahimelech, y ahí David le pidió pan, lo que hubiera, ¿no? Y nada más había el plan de la propiciación. Bueno, esa palabra que luego no la puedo pronunciar, bueno, esa. Primero libro de Samuel, capítulo 21, puede buscar. Nada más hay esto, David. Y David, parafraseando, ¿qué dijo? Pues venga ese pan, ¿no? Entonces sí, pero David dice que en su experiencia, él siempre vio que Dios proveyó a los que confiaban en él. Dice ahí el verso 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. O sea, el que confía en Dios, el bendito de Dios, aunque esté en pobreza, siempre es misericordioso, siempre presta, ¿sí o no? Aunque no tenga pan, sí. Debe ser una actitud del que confía en Dios, de los benditos de Dios. A que esto no va a ser el que no confía en Dios, ¿cierto? No, el que no confía en Dios y no teme a Dios, cuando esté en pobreza va a buscar robar, ¿no? Y le roba al pobre y a quien caiga, pero él está para tener, no para regalar. Tal vez en su riqueza dé un poco, pero en su pobreza no creo que el que no teme a Dios dé, pero el que teme a Dios debería de dar. Ahí les va un caso. A ver quién me dice un caso de un personaje que fue pobre, fue muy pobre, tuvo que pedir, tuvo que mendigar, y después mendigaba. ¿Sabe para qué pedía misericordia? Pedía comida atrás de la gente para darle a alguien más. Por cierto, era una mujer. Y su descendencia fue bendición para los demás. A ver, ¿quién me da dos? ¿Se acuerdan? Una mujer que por cierto no era ni judía, era moabita. Ruth, ¿se acuerdan? Ruth es el ejemplo de un personaje que recibió la bendición de Dios, se convirtió en bendita de Jehová, dejó su nación y ella dijo estas palabras, ¿no? Mi pueblo, tu Dios, tu pueblo será mi pueblo. Hace esas palabras yo cuando las escucho, la primera vez que las escuché, mira, hasta se me enchinó la piel, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿no? Porque Noemí tenía dos nueras, ¿no? Orfa y Ruth. Todavía me funciona la memoria un poquito, Y a las dos les dijo, ¿saben qué? Conmigo no tienen nada. O sea, no tengo más hijos para ustedes. No tengo heredad, soy pobre. Entonces le dijo Ruth a sus nueras, ¿saben qué? Váyanse, regresen a su tierra. Y Orfa regresó, pero Ruth le dijo, no te voy a dejar. Y ahí fue cuando le dijo estas palabras, ¿no? ¿Y se acuerdan qué hizo Ruth? ¿Qué tenía Ruth? Nada. Bueno, tenía una suegra a la que había que mantener. A ver quién le toca una experiencia así, ¿no? ¿Qué tenía Ruth? No tenía marido, solamente una suegra que mantener. Y en aquellos tiempos ser mujer y estar en esta condición era sinónimo de
y vas a morir. No había más. Y regresaron a Jerusalén. ¿Y se acuerdan qué hizo Ruth? Pero ella era una bendita de Dios. Ella había dejado su pueblo por Dios. Y dice que empezó a ir a los campos, a los campos, y empezó a recoger espigas, ¿no? Y llegaba a los campos y les pedía a los dueños que los pobres hacían esto, que les permitieran recoger las espigas que se caían, ¿no? Y de esto Ruth la llevaba a su casa y de esto mantenía a su suegra. Hasta que vino la misericordia de Dios, ¿no? Porque Dios es así, ¿no? Ahora, sí podemos decir que ella mendigó pan, pues en cierta manera sí, siendo una bendita de Dios, pero Dios nunca le dejó. Y creo que Ruth aprendió a confiar en Dios, ¿no? Porque lo que vino después fue algo increíble, ¿no? Ella fue ayudada por Boaz, se casó con Boaz, y saben que de Ruth, de su simiente, viene nuestro Señor Jesucristo. Así es que este verso le cae muy bien, ¿no? Y así deberíamos ser los benditos de Dios, como Ruth. Pero Ruth se puso bajo la bendición de Dios, número uno, y bajo el señorío de Dios. Por eso dijo David, yo creo que David vio experiencias como esta, ¿no? Joven fui y he envejecido, dice, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice. En todo tiempo tiene misericordia y presta, ¿no? Ahí está Ruth. Y su descendencia es para bendición, ¿no? Y cuando llegamos al verso 27, o una característica más de los benditos de Dios, que somos diferentes, o cuando menos se espera que seamos diferentes, a los que sí prosperan en esta tierra, pero su conducta es diferente a la nuestra, ¿ok? O debería ser diferente nuestra conducta a la de ellos. Dice así el verso 27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Ahora, nosotros no vivimos para siempre por apartarnos del mal y hacer el bien, ¿no? No, nosotros como somos de Dios, por la fe en Cristo, como evidencia de eso, pues nos apartamos del mal, ¿cierto? Y hacemos el bien. ¿Usted podría apartarse del mal y hacer el bien para ser salvo? No podría, ¿ok? O sea, ¿usted podría, para ser salvo, hacer buenas obras? ¿O con sus buenas obras podría tener vida eterna? ¿Vivir para siempre? No, así que aquí cuando lea esto no se confunda, o que no piense, voy a apartarme del mal y voy a hacer el bien para vivir siempre. No, no funciona así, ¿ok? Vivimos por siempre gracias a la salvación a través de Jesucristo, ¿ok? Como consecuencia de eso, somos benditos de Dios, tenemos el poder de Dios y ahora sí se nos manda que nos apartemos del mal, ¿ok? Y hagamos el bien. Siempre hay que tomar en cuenta eso, ¿ok? Porque luego lo enseñamos al revés. A veces nos olvida y lo enseñamos al revés. Y ahí ya estamos viviendo por obras. Y nosotros no vivimos, no logramos el favor de Dios por buenas obras, ¿ok? Al contrario, hacemos buenas obras porque tenemos el favor de Dios. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Y por qué? Dice el verso 28, ¿no? Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y el verso 28 nos dice, ¿no? Y los que no temen a Dios, ellos piensan, ¿no? Ellos piensan que van a vivir para siempre. Ellos piensan que Dios está de acuerdo con lo que hacen, ¿no? Y viven confiados, pero el verso 28 dice que no, que lo que Jehová ama es la rectitud. ¿Sabe? Dios le ama a usted, pero saben, usted y yo no podemos ser rectos. A ver, ¿quién es recto y por eso le ama a Jehová? A ver, que levante la mano. ¿Quién es recto y por eso le ama a Jehová? Por eso le ama a Dios. ¿Saben quién hace eso? Ninguno. Pero a veces necesitamos recordarnos, ¿ok? Porque usted podría pensar, sí, a mí me ama Dios porque yo soy muy recto, ¿no? No es al revés, ¿ok? Dios nos amó primero, ¿ok? A través de Jesucristo. Nos hizo sus hijos. Y ahora estando bajo su cobertura, su poder, ahora podemos nosotros de alguna manera andar en rectitud con su ayuda. Y Él nos sigue amando. ¿Ves qué diferencia? Porque Jehová ama la rectitud. Dios nos hace ser rectos, nos permite ser rectos porque Él ama la rectitud. ¿Sí me entiende?
Hermano, ¿por qué cada domingo, cada viernes o cada sábado predicamos sobre tener vidas rectas? O sea, primeramente predicamos tener vidas rectas porque a veces nuestras vidas andan chuecas, ¿no? Pero es porque Dios ama la rectitud. O sea, no es porque al pastor le guste la rectitud. No, al pastor también en su carne le gusta la irrectitud, ¿no? No, es a Dios al que le gusta la rectitud. ¿Sí me entiende? No piense de que, no, es que ahí en Benson, ahí nada más quieren que uno ande recto, ¿no? Siempre están predicando que quieren que uno sea bueno, porque a la iglesia le gusta que uno ande en rectitud. No, no es a la iglesia, en realidad es a Cristo. Él ama la rectitud. Por eso predicamos nosotros que nos esforcemos en tener una vida recta. Y en Cristo sí la podemos tener. Según la Biblia sí se puede. Sin Cristo no se puede. Una razón más para que no envidie a los que no temen a Cristo, ¿ok? Ellos no pueden tener vidas rectas porque no tienen poder para hacerlo, ¿sí? Aunque prosperen, aunque sean ricos. ¿Cómo es la vida del rico? Del que no teme a Dios. Usted mire los ricos, cómo es su vida, ¿no? Y siempre andan en problemas, y siempre andan en escándalos, ¿no? Y siempre andan en infidelidades, y siempre andan aquí y allá, ¿no? ¿Sus vidas son rectas? No. Es más, sus vidas no son rectas y se alaban de ese estilo de vida que tienen, ¿no? O sea, y los alaban, ¿no? Porque tienen ese tipo de vida. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos, ¿no? Y el Señor no nos va a desamparar. ¿Y quiénes son los santos? Pues todos los que hemos confiado en Él, los que somos apartados para Él. Dice, ¿por qué? Porque para siempre serán guardados. Y aquí viene nuevamente el contraste. ¿Y qué hay de aquellos que prosperan mucho y que son ricos y que no sufren allá en el mundo y que tienen todo, pero que no temen a Dios? ¿Y qué hay con ellos? Usted sabe si le quiere seguir envidiando, ¿ok? Usted sabe si quiere ser como ellos. Pero dice David, mas la descendencia de los impíos, y son ellos, será destruida, dice. Y aquí vimos entonces una característica de lo que David llama los benditos de Dios. Los benditos, estas son características. Y se nos fue el tiempo. De hecho, benditos de Dios no es el único título que David le da a los hijos de Dios. Y aunque seamos pobres en este mundo, ¿no? También David les llama, y no voy a predicar sobre eso, pero usted lea ahí el Salmo 37, el verso 11, hacia atrás, lea el verso 11. Dice David en el verso 22 que los que heredan la tierra son los benditos. Y en el verso 11 usa otro título, ahí no usa los benditos, ahí usa los mansos, ¿no? O sea que eso, la semana pasada lo mencioné tantito, pero ¿saben quiénes son también? ¿Cómo llama Dios a los suyos? A los que son sus herederos, los mansos. Una característica de los que confían en Dios debe ser la mansedumbre. ¿Saben lo que es un manso en la Biblia? Y eso deberíamos ser usted y yo. Y si no lo somos, pues hay que preocuparse, ¿ok? Y venir a Cristo. ¿Qué es un manso aquí? Los mansos son aquellos que aunque son agraviados por el mundo, no buscan vengarse, sino que dan lugar a que Dios obre. Los mansos aquí son aquellos que no buscan odiar a los demás. Los mansos son aquellos que se dejan gobernar por Cristo, ¿ok? Que permiten que Cristo haga todo. Que no nos quejamos, ¿eh? Que no andamos buscando desquitarnos. Los mansos heredarán la tierra, dice. ¿Saben? Un título más que Dios da a los que confían en Él. Tampoco lo voy a explicar mucho, pero está en el verso 29. Dice que los mansos heredarán la tierra. No, aquí habla de Israel, que ellos tenían una tierra. Nosotros heredamos bendiciones espirituales, ¿no? Dice el verso 29, ¿cómo le llama ahí? Y los justos, ¿no? Los justos heredarán la tierra, ¿no? ¿Y quiénes son los justos? Son todos aquellos que han confiado en Cristo, que tienen una justicia de Cristo, pero que también buscan tener vidas que agraden a Dios, ¿no? O sea, todos estos títulos que están aquí los debemos tener nosotros, por eso debemos ser diferentes a los que no temen a Dios. Lo invito a que usted lee del verso 29 en adelante. ¿Para qué? Para que mientras estamos en esta tierra, nosotros realmente apreciemos lo que tenemos en Cristo, o sea, las bendiciones espirituales. Y que dejemos de preocuparnos
por las cosas materiales y más si vemos que alguien más las tiene, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos mayores bendiciones, aunque pareciera que no. Ahora, si usted, repito, si usted no está contento con lo que tiene en Cristo y anhela tener lo que tienen los demás, lea lo que dice el Salmo 37, cuál es el final de cada uno, ¿ok? La opinión que tiene de estas dos personas. Y se dará cuenta que los que somos de Cristo, siempre las bendiciones son mucho mejores, como esta, ¿no? Dice el 30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, ¿no? Esto no hace el hombre que no teme a Dios. Dice el verso 31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán, ¿no? Pero ¿qué hace el que no teme a Dios? El verso 32 dice, acecha el impío al justo y procura matarlo, dice, pero Jehová no lo dejará en sus manos, ni le condenará cuando le juzguen, ¿no? Entonces, espero que esto nos ayude. Las bendiciones que tenemos en Cristo. No tenemos por qué envidiar nada del mundo. No tenemos por qué acalorarnos, ¿ok? No tenemos por qué impacientarnos. Eso sí, tenemos que preocuparnos por mostrar un carácter que se parezca al de Cristo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Sí debe verse la diferencia que Dios ha trazado ya. No en nuestras fuerzas, aclaro, no es para que usted se jacte, no. Es por Cristo nada más, ¿ok? Que sí debemos ser diferentes. Así es que vamos a hacer una oración y dar gracias por esto. Vamos a orar al Señor. Que el Señor nos ayude a vivir agradecidos, ¿no? Yo le invito a que cada vez que nos reunamos, lo hagamos con ese agradecimiento de que todo lo que hacemos y somos es por pura misericordia de Dios y no deberíamos estar esperando otras cosas, aunque el Señor sí las va a dar como quiera. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias porque por tu palabra nos dejas saber que aunque delante del mundo nosotros pareciéramos ser débiles y pobres y nuestro futuro incierto, tú nos dejas saber por tu palabra que somos los más bendecidos por poner la confianza en Cristo, que tenemos bendiciones eternas, pero que también tus bendiciones son para este tiempo. Muchísimas gracias, Padre, en Cristo Jesús, porque también nos dejas saber que tus bendiciones no solamente consisten en tener abundancia, aún tus bendiciones consisten en tener escasez, porque de alguna manera nos dan enseñanzas también. Gracias, Padre, porque nosotros podemos aceptarlo de buen corazón. Sabemos que el que no teme a ti vería estas cosas como maldiciones, pero nosotros no. Nosotros confiamos en que cualquier cosa que permitas en nuestra vida, de seguro ha de ser para algo bueno. Padre, simplemente ayúdanos a tomarlo así. Gracias, Padre, también porque nos dejas saber las bendiciones eternas, Señor, tus promesas eternas. Que pase lo que pase aquí en esta tierra, Señor, nosotros estamos seguros en Cristo. Padre, también gracias porque nos dejas saber que en nuestras fuerzas humanas nosotros no podemos hacer nada y eso nos debería alegrar porque esa es la realidad. Señor, que cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra fuerza y fracasamos, pero también porque nos deja saber que sí se puede en el poder de Cristo. Padre, muchísimas gracias por recordarnos que todo lo que hacemos es por el poder de Jesucristo en nosotros. Padre, muchísimas gracias porque también nos recuerdas que no hay diferencia entre nosotros y los inconversos, excepto la diferencia que es por Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz y que hemos puesto la confianza en ello. Muchísimas gracias. Padre, ayúdanos que de aquí en adelante nosotros queramos depender más de ti y vivir agradecidos. Padre, muchísimas gracias por los méritos de Jesucristo. Amén.